Mateo Rivas era un joven de 21 años, estudiante de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Estatal de Nuevo México. Desde que tenía memoria, había sentido una fascinación casi obsesiva por cómo funcionaban las cosas. A los 8 años desarmó el televisor de su casa, lo que le valió un regaño monumental de su madre, pero también un primer vistazo al mundo que tanto lo apasionaba, el de la tecnología. Durante meses, Mateo había trabajado en un proyecto que él consideraba revolucionario. Se trataba de un sistema de carga inalámbrica para dispositivos electrónicos que funcionaba a través de ondas de energía ultradireccionales, eliminando la necesidad de cables o cargadores tradicionales. El concepto no era del todo nuevo, pero lo que hacía especial su diseño era la eficiencia y el alcance. Su prototipo podía cargar dispositivos a una distancia de hasta 10 metros con una pérdida mínima de energía. La Feria Científica Universitaria era su oportunidad para mostrar su trabajo. Había pulido su presentación hasta el más mínimo detalle, gráficos, simulaciones y hasta un prototipo funcional que demostraba el principio básico de su tecnología. Se pasó toda la noche anterior ajustando parámetros y revisando su discurso. El día del evento, la sala estaba llena de energía. Estudiantes con sus mejores galas académicas hablaban apasionadamente sobre sus proyectos, mientras un panel de jueces compuesto por profesores, científicos locales y empresarios recorría cada stand tomando notas. Mateo esperaba ansiosamente su turno. Cuando llegó el momento de presentar, Mateo comenzó con confianza. Mostró su prototipo y explicó cómo su tecnología podía cambiar la forma en que las personas interactúan con los dispositivos electrónicos. Sin embargo, notó algo que lo inquietó: los jueces parecían distraídos. Uno de ellos revisaba su celular, mientras otro miraba con desinterés los folletos que Mateo había impreso. Como pueden ver, este sistema no solo es eficiente, sino que podría reducir drásticamente el desperdicio de materiales electrónicos, dijo con un entusiasmo que empezaba a desvanecerse. Interesante, murmuró uno de los jueces antes de pasar rápidamente al siguiente proyecto. Mateo sintió como una ola de decepción lo invadía. Había puesto su corazón en ese trabajo, pero parecía que a nadie le importaba. A pesar de ello, se quedó hasta el final del evento, observando cómo otros proyectos, algunos mucho menos ambiciosos, recibían elogios y aplausos. De regreso a casa, no podía quitarse de la cabeza la indiferencia de los jueces. ¿Será que no soy lo suficientemente bueno?, pensó mientras caminaba por las calles iluminadas por los faroles. Sin embargo, una pequeña voz en su interior le susurraba que no podía rendirse. Su trabajo merecía ser visto, aunque fuera por un público más amplio. Esa noche, decidió publicar su proyecto en sus redes sociales. Preparó un hilo en Twitter con imágenes del prototipo, diagramas del diseño y una explicación detallada de su funcionamiento. «Es un proyecto en el que he trabajado durante meses. Espero que a alguien le interese», escribió como cierre. Al pulsar publicar, sintió una mezcla de esperanza y vulnerabilidad. Sabía que el Internet podía ser un lugar cruel, pero también un espacio donde las ideas podían volar más alto de lo que uno imaginaba. Mateo se fue a dormir sin saber que esa publicación, ignorada por muchos, estaba a punto de cambiar su vida para siempre. El reloj marcaba las 6:43 de la mañana cuando Mateo se despertó sobresaltado. Había dejado su teléfono en la mesita de noche y, al agarrarlo, la pantalla iluminó su rostro somnoliento con un número desconcertante, más de 10,000 notificaciones. Parpadeó varias veces, creyendo que era un error. No lo era. Su publicación en Twitter había explotado. Ingenieros, entusiastas de la tecnología y empresarios de todas partes del mundo estaban comentando, compartiendo y aplaudiendo su proyecto. Había mensajes en inglés, español e incluso en idiomas que Mateo no entendía. «Esto es increíble», pensó, sintiendo como una chispa de emoción comenzaba a encenderse dentro de él. Sin embargo, entre todos los comentarios destacaba uno en particular. La cuenta tenía el nombre simple de Elon Musk y estaba verificada. Mateo pensó que era una broma. Musk había respondido con un comentario conciso: «Impresionante concepto. ¿Podemos hablar?». Mateo sintió un nudo en el estómago. ¿Elon Musk? ¿El Elon Musk? Corrió a su computadora buscando verificar la autenticidad del perfil. No había duda. Era la cuenta oficial del magnate detrás de Tesla, SpaceX y Neuralink. Segundos después, su teléfono vibró. Un mensaje directo apareció en Twitter. «Hola, Mateo. Me interesó mucho tu proyecto de carga inalámbrica. ¿Tienes tiempo para discutirlo? Creo que podríamos hacer algo grande con esto». Mateo sintió que su respiración se detenía. Leyó el mensaje una y otra vez, asegurándose de que no estaba soñando. Tembloroso, escribió una respuesta: «Señor Musk, es un honor que haya visto mi trabajo. Estoy disponible para hablar cuando usted quiera».
Lo que siguió fue una cadena de mensajes directos que Mateo apenas podía creer. Musk le pidió que le explicara más sobre su proyecto y el joven, todavía incrédulo, se lanzó a escribir párrafos detallados sobre el diseño, las pruebas que había realizado y las posibles aplicaciones de la tecnología. Musk respondió rápidamente, haciendo preguntas técnicas que Mateo contestó con precisión. A medida que intercambiaban mensajes, Mateo comenzó a sentir algo extraño. No era un simple admirador hablando con un icono. Era un profesional defendiendo su idea frente a alguien que realmente estaba escuchando. Después de varias horas de conversación, Musk envió el mensaje que cambiaría todo. Esto tiene potencial. Quiero que vengas a Tesla. Te enviamos los boletos. Trabajemos juntos en esto. Mateo dejó caer el teléfono sobre su cama y se quedó mirando al techo, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Era como si alguien hubiera encendido una luz en medio de la oscuridad. Todo el esfuerzo, todas las noches en vela, todo el rechazo, de repente tenían sentido. Elon Musk, una de las mentes más innovadoras del planeta, creía en su trabajo. Esa misma noche, recibió un correo electrónico de un asistente de Tesla. Le informaban que un boleto de avión de ida y vuelta a California estaba reservado a su nombre y que un vehículo lo recogería en el aeropuerto para llevarlo a las oficinas de Tesla en Palo Alto. Mateo leyó el correo al menos 5 veces, buscando alguna señal de que fuera falso. No la encontró. Llamó a sus padres para contarles la noticia. «Mamá, papá, ¿se acuerdan del proyecto que hice para la feria? Bueno, Elon Musk me contactó. Quiere que vaya a trabajar con él». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, seguido de la voz temblorosa de su madre. «¿Elon Musk? ¿El de los cohetes? ¿Esto es real, hijo?» «Sí, mamá, es real. Me voy a California». Mateo pasó la noche en vela, empacando su maleta y repasando mentalmente todo lo que sabía sobre su proyecto. No podía permitirse llegar a Tesla sin estar preparado. Pero mientras guardaba sus cosas, también sentía un miedo creciente. ¿Y si no cumplía con las expectativas? ¿Y si decepcionaba al mismísimo Elon Musk? La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Al abordar el avión, Mateo miró por la ventana, viendo cómo el pequeño mundo que había conocido hasta ahora se desvanecía mientras el avión despegaba. Iba directo hacia una nueva vida, una oportunidad que nunca imaginó tener. Sin embargo, sabía que aún no había llegado al final de su viaje, apenas estaba comenzando. Cuando el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de San José, Mateo sintió que su corazón estaba a punto de salir de su pecho. Era la primera vez que salía de su estado natal, y el paisaje californiano, con su mezcla de montañas lejanas y una brisa cálida que soplaba entre palmeras, le pareció tan irreal como el motivo de su visita. Mientras caminaba hacia la zona de recogida, un hombre vestido impecablemente en un traje negro sostenía un cartel con su nombre. «Señor Rivas, bienvenido a California. Soy David, su chofer. Me encargaré de llevarlo a las oficinas de Tesla». El trayecto en el automóvil eléctrico fue un viaje silencioso para Mateo, pero no porque David no intentara hacer conversación. Mateo apenas podía hablar. Miraba por la ventana, viendo cómo los edificios modernos y las calles llenas de vehículos eléctricos pasaban rápidamente. Así luce el futuro, pensó, con una mezcla de admiración y nerviosismo. Cuando llegaron al campus de Tesla, su boca se quedó entreabierta. Los edificios eran imponentes, de un blanco resplandeciente, con paneles solares integrados y autos eléctricos deslizándose suavemente por el estacionamiento. Era como si hubiera entrado en una visión futurista. Un asistente lo recibió al bajar del auto. «Mateo, por aquí, por favor. Elon quiere conocerte antes de que veas el laboratorio». El nombre de Musk resonó como un tambor en su cabeza mientras caminaba por los pasillos impecables. Las paredes estaban adornadas con imágenes de autos Tesla, cohetes SpaceX y proyectos visionarios que hablaban del legado del hombre al que estaba a punto de conocer. Llegaron a una sala de reuniones con paredes de vidrio. Y ahí estaba él. Elon Musk se levantó de su silla con una sonrisa que parecía relajada pero concentrada, como si al mismo tiempo estuviera pensando en 1000 cosas. Vestía una camiseta negra y jeans, su atuendo característico. «Mateo, finalmente nos conocemos. Gracias por venir tan rápido», dijo, extendiendo la mano. Mateo intentó mantenerse calmado mientras estrechaba la mano de Musk. «Gracias a usted por darme esta oportunidad, señor Musk. Es un honor». «Llámame Elon», respondió Musk, señalándole una silla frente a él. «Entonces, hablemos de tu proyecto. Tu sistema de carga inalámbrica me parece fascinante. ¿Qué tan lejos estás de tener un prototipo que pueda escalarse?» El tono directo de Musk tomó a Mateo por sorpresa, pero inmediatamente sacó sus notas y comenzó a explicar.
Desplegó diagramas, sacó su laptop y mostró las simulaciones que había preparado. Había practicado su presentación 1000 veces, pero esta vez era diferente. Ilan hacía preguntas incisivas, cuestionaba los detalles y planteaba escenarios hipotéticos que obligaban a Matteo a pensar más rápido de lo que estaba acostumbrado. Sin embargo, mientras hablaba, algo en él cambió. Se dio cuenta de que sabía las respuestas. Cada desafío que Musk planteaba tenía una solución y Matteo la explicaba con confianza. Por primera vez, no sentía que estaba defendiendo su trabajo, sentía que estaba colaborando. Después de una hora de conversación intensa, Musk asintió, claramente impresionado. Esto tiene mucho potencial, pero necesitamos perfeccionarlo. Quiero que te unas a nuestro equipo de investigación y desarrollo. Hay espacio en Palo Alto para que trabajes directamente con nuestros ingenieros. ¿Te parece bien empezar la próxima semana? Matteo apenas podía creerlo. Claro, Ilan, estoy más que listo. Perfecto, le diré a mi asistente que prepare todo. Mientras tanto, déjame enseñarte algo. Musk se levantó y guió a Matteo hacia un ascensor privado que descendía al laboratorio principal. El laboratorio era un espectáculo. Ingenieros trabajando en mesas repletas de dispositivos de última tecnología, brazos robóticos ensamblando prototipos y en el centro, un vehículo Tesla desmantelado, rodeado de monitores que mostraban datos en tiempo real. Musk caminaba rápidamente, señalando distintos proyectos. Esto es lo que hacemos aquí. Tomamos ideas que parecen imposibles y las hacemos realidad. Lo mismo pasará con tu sistema de carga inalámbrica, pero necesitarás ayuda. Aquí tienes todo lo que necesitas, recursos, un equipo y tiempo. Quiero que pienses en grande, Matteo. No me interesa un prototipo funcional, quiero algo que cambie el mundo. Las palabras de Musk resonaron profundamente en Matteo. No podía fallar. Esa noche, mientras se instalaba en un hotel cercano proporcionado por Tesla, repasó cada momento del día. Recordó las caras de los jueces que lo ignoraron en la feria científica, la frustración de sentirse invisible. Ahora, estaba en un laboratorio de Tesla, con Elon Musk apostando por él. Prometió a sí mismo no desperdiciar esta oportunidad. En las semanas siguientes, Matteo se sumergió en el trabajo. Los días comenzaban a las 7 de la mañana y a menudo terminaban después de la medianoche. No le importaba, los ingenieros de Tesla eran brillantes y trabajar con ellos fue un desafío constante. A medida que avanzaban, el prototipo de Matteo evolucionó rápidamente. Su sistema no solo alcanzó mayores distancias de carga, sino que también se volvió más eficiente y seguro. Un día, mientras ajustaban los últimos detalles de un prototipo listo para pruebas públicas, Musk se acercó al equipo. Esto dijo, sosteniendo el dispositivo en sus manos, es el futuro de la energía móvil. Bien hecho, equipo. Y tú, Matteo, espero grandes cosas de ti. Matteo no pudo evitar sonreír, sintiendo que las piezas de su vida finalmente se acomodaban. No obstante, sabía que este logro era solo el principio. Había ganado una nueva oportunidad, pero también una enorme responsabilidad. 5 años después de aquel día en que Matteo Rivas llegó nervioso al campus de Tesla, su vida se había transformado de una manera que nunca habría imaginado. Ahora era el director de un equipo de innovación en la empresa, supervisando proyectos que parecían sacados de ciencia ficción. Bajo su liderazgo, el sistema de carga inalámbrica que había creado no solo se había perfeccionado, sino que también se había implementado en hogares, oficinas e incluso en carreteras inteligentes que podían cargar vehículos eléctricos mientras estos estaban en movimiento. El impacto de su tecnología era global. En un mundo que avanzaba hacia la sostenibilidad energética, el trabajo de Matteo se había convertido en un símbolo de lo que la innovación y la perseverancia podían lograr. Pero para él, el verdadero cambio no estaba en los aplausos o los reconocimientos, sino en la forma en que veía su propio valor. Años atrás, era un joven inseguro que dudaba de su capacidad cada vez que enfrentaba un rechazo. Ahora, era un hombre que entendía que los fracasos no eran el final, sino pasos necesarios en el camino hacia el éxito. Aquella noche, mientras se preparaba para hablar en la cumbre anual de innovadores jóvenes en San Francisco, Matteo repasaba mentalmente su discurso. El evento reunía a estudiantes, emprendedores y líderes tecnológicos de todo el mundo, y él era el orador principal. Había pasado meses pensando en qué decirles. No quería dar un simple discurso técnico, quería conectar con ellos, contarles su historia y mostrarles que no importa cuántas puertas se cierren, siempre habrá una ventana abierta si insisten en buscarla. Cuando subió al escenario, vestido con un elegante traje azul marino, los aplausos llenaron el auditorio. Frente a él, cientos de jóvenes miraban expectantes, algunos con cuadernos en mano, otros sosteniendo laptops listas para tomar notas.
Mateo tomó aire profundamente, se acercó al micrófono y comenzó. Hace unos años estaba en una feria científica universitaria presentando un proyecto en el que había trabajado durante meses. Pensé que sería el momento en el que mi trabajo sería reconocido. En cambio, fui ignorado. Los jueces apenas miraron mi prototipo. Salí de ahí sintiéndome invisible, preguntándome si todo ese esfuerzo había sido en vano. Hizo una pausa, dejando que el público absorbiera sus palabras. Podía ver en sus rostros que muchos de ellos entendían ese sentimiento. Continuó, pero esa noche tomé una decisión que cambiaría mi vida. Decidí compartir mi idea con el mundo. No sabía si alguien la vería, pero lo hice porque sentía que mi trabajo tenía valor, aunque otros no lo vieran. Esa decisión me llevó aquí, porque alguien vio lo que yo había hecho y creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Mateo levantó la mirada, observando cómo los asistentes seguían cada palabra con atención. Su voz se tornó más cálida, más personal. Elon Musk me dio una oportunidad que jamás imaginé tener, pero quiero que entiendan algo importante, esa oportunidad no hubiera significado nada si yo no hubiera estado preparado. El trabajo que haces hoy, aunque parezca que nadie lo nota, es la preparación para el momento en que alguien sí lo haga. No puedes controlar cuándo llegará ese momento, pero sí puedes controlar lo preparado que estarás para enfrentarlo. Los aplausos resonaron en la sala. Mateo sonrió, recordando la primera vez que había hablado en público y cómo las palabras apenas salían de su boca. Ahora se sentía como si estuviera hablando con viejos amigos. Continuó, no dejen que otros definan su valor. Por años, creí que no era suficiente porque los demás no reconocían lo que hacía. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que tú creas en ti mismo, incluso cuando parezca que nadie más lo hace. El auditorio estalló en aplausos nuevamente. En la primera fila, un grupo de estudiantes jóvenes, quizás de la misma edad que tenía Mateo cuando comenzó su travesía, lo miraban con admiración. Uno de ellos levantó la mano tímidamente durante la sesión de preguntas y respuestas. «Señor Rivas, ¿qué consejo le daría a alguien que siente que nunca será suficiente?» Mateo sonrió con calidez. «Te diré lo que yo necesitaba escuchar en ese momento, no importa lo que otros digan. Lo que estás haciendo importa. Puede que no lo veas ahora, pero cada pequeño paso que das, cada fracaso que enfrentas, te está acercando a algo más grande. Cree en tu trabajo, cree en ti, y nunca te detengas». Cuando terminó el evento, Mateo pasó horas hablando con los asistentes. Escuchó sus ideas, respondió sus preguntas y tomó nota de los proyectos que los jóvenes le presentaban. Mientras escuchaba a una joven emocionada hablar sobre un sistema para reciclar plásticos de manera más eficiente, recordó cómo él mismo había estado en su lugar. Decidió que quería hacer más que dar discursos, quería ayudar a abrir puertas para otros, como Elon Musk lo había hecho para él. Esa noche, mientras regresaba al hotel, Mateo reflexionó sobre cómo la vida lo había llevado a lugares que nunca imaginó. Pero sabía que su historia aún no terminaba. Había mucho más por hacer, muchas más mentes jóvenes por inspirar y muchas más ideas por transformar en realidades. Porque si algo había aprendido, era que incluso el más ignorado de los estudiantes podía cambiar el mundo, siempre y cuando alguien creyera en ellos. Y, lo más importante, siempre y cuando ellos creyeran en sí mismos. Un año después de la cumbre anual de innovadores jóvenes, Mateo Rivas se encontraba en un lugar que jamás imaginó, dirigiendo su propia iniciativa dentro de Tesla, un programa diseñado específicamente para apoyar a jóvenes inventores y emprendedores de todo el mundo. El programa, denominado Horizontes Abiertos, ofrecía acceso a recursos, mentorías y financiamiento inicial para proyectos innovadores. Mateo no solo era el rostro del programa, era su corazón y mente. Para él, esto no era solo un trabajo, era una misión personal. Horizontes Abiertos ya había cambiado la vida de decenas de jóvenes. Uno de ellos, un estudiante de Kenia llamado Samuel, había desarrollado un dispositivo capaz de convertir la energía cinética generada por los pasos humanos en electricidad. Otro, una joven de Brasil llamada Ana Paula, trabajaba en una bioplataforma para limpiar derrames de petróleo usando microorganismos diseñados genéticamente. Mateo supervisaba cada proyecto, asegurándose de que los jóvenes recibieran el apoyo necesario para convertir sus ideas en realidades. En el primer aniversario del programa, Mateo organizó un evento en el campus de Tesla para celebrar los logros de los participantes. Los jóvenes, acompañados por sus familias y mentores, llegaron desde distintos rincones del mundo. La sala estaba llena de emoción, risas y murmullos en diferentes idiomas. Mateo subió al escenario y cuando comenzó a hablar, el ambiente se llenó de expectación. Cuando Elon Musk creyó en mi proyecto, cambió mi vida. Hoy, mi propósito es hacer lo mismo por cada uno de ustedes, comenzó, mirando a los jóvenes.
Sé lo que significa tener una idea y sentir que el mundo no está escuchando. Pero quiero que sepan que aquí, en esta sala, cada uno de ustedes es escuchado, valorado y, sobre todo, apoyado. Hizo una pausa para mirar a Samuel, Ana Paula y otros jóvenes que habían destacado durante el año. Ustedes son la prueba de que las grandes ideas no dependen de dónde naciste, cuánto dinero tienes o quiénes son tus contactos. Las grandes ideas vienen de las mentes que no se rinden, incluso cuando el mundo parece estar en su contra. Los aplausos llenaron la sala y algunos jóvenes incluso se levantaron de sus asientos, aplaudiendo con entusiasmo. Sin embargo, para Mateo, el verdadero impacto no estaba en los elogios, sino en lo que sucedía después. El programa no era solo una plataforma de lanzamiento, era una red que conectaba a estos jóvenes con las herramientas y las personas que necesitaban para transformar sus ideas en algo tangible. Después del evento, mientras Mateo conversaba con algunos asistentes, se le acercó una figura familiar, el profesor Sánchez, uno de los jueces que había ignorado su proyecto en aquella feria científica años atrás. Mateo lo reconoció de inmediato, pero no dejó que su sorpresa lo dominara. En cambio, lo saludó con cortesía. «Mateo, no sé si me recuerdas», dijo Sánchez con una sonrisa nerviosa. «Era profesor en la Universidad Estatal de Nuevo México y participé como juez en una feria en la que presentaste tu proyecto de carga inalámbrica». «Claro que lo recuerdo», profesor Sánchez, respondió Mateo con calma, aunque en su interior se agitaban recuerdos agridulces. «¿Cómo ha estado?» «Bien, gracias. Escuché de tu éxito en Tesla y de este programa. Tenía que venir y verlo por mí mismo». Sánchez hizo una pausa, luciendo incómodo. «Bueno, también quería disculparme. Aquella vez en la feria no supe reconocer el valor de tu trabajo. Fue un error que me ha perseguido desde que supe lo lejos que habías llegado. Quería decírtelo personalmente». Mateo lo miró en silencio por un momento. Podía sentir la sinceridad en las palabras del profesor, y aunque el recuerdo de su indiferencia seguía siendo doloroso, Mateo no era alguien que guardara rencor. Extendió la mano y le sonrió. «Gracias por decirlo, profesor. Pero le diré algo, si aquel día no hubiera sentido ese rechazo, probablemente no habría publicado mi idea en redes sociales. Y sin eso, no estaría aquí. Así que, de alguna forma, todo fue parte del camino». El profesor asintió, visiblemente aliviado. «Eso dice mucho de ti, Mateo. Estoy seguro de que seguirás inspirando a muchas más personas». Semanas después, Mateo recibió una invitación para regresar a su antigua universidad y dar una charla. Aunque había viajado por todo el mundo para hablar sobre innovación y tecnología, esta invitación tenía un significado especial. Volver al lugar donde todo comenzó era una oportunidad para cerrar un ciclo. El auditorio estaba lleno de estudiantes, muchos de ellos tan jóvenes como lo había sido Mateo cuando presentó su primer prototipo. Mientras caminaba hacia el escenario, su mente se llenó de recuerdos, las noches en vela, las dudas y ese día en la feria que había cambiado su vida para siempre. Pero ahora, todo eso parecía lejano, como si le hubiera sucedido a otra persona. «Estar aquí hoy significa mucho para mí», comenzó, con una sonrisa que reflejaba tanto gratitud como determinación. «Hace años, estuve sentado en esas mismas sillas, soñando con hacer algo grande. En aquel entonces me sentía invisible, pero aprendí algo importante. No importa cuántas veces sientas que nadie te ve, lo que realmente importa es que nunca dejes de creer en lo que haces». Los estudiantes lo escuchaban en silencio, absorbidos por sus palabras. Mateo continuó compartiendo su historia, pero no como una narración de éxitos, sino como una lección sobre resiliencia. Habló de los fracasos, de las dudas y de cómo cada pequeño paso lo había llevado a donde estaba. Al final de su charla, una joven levantó la mano y preguntó: «¿Cómo superas el miedo de fallar?». Mateo pensó por un momento antes de responder. «No superas el miedo, aprendes a caminar con él. El miedo es una señal de que estás haciendo algo importante. Lo único que debes recordar es esto: el miedo no tiene que detenerte. Úsalo como combustible para avanzar». Cuando terminó, los aplausos fueron ensordecedores. Mateo bajó del escenario, sintiendo que había dado un paso más en su misión de inspirar a otros. Mientras hablaba con los estudiantes y escuchaba sus ideas, se dio cuenta de que el círculo no solo estaba cerrado, sino que se había ampliado. Ahora, estaba construyendo puentes hacia el futuro para todos los que alguna vez, como él, habían sentido que el mundo no los veía. El viaje de Mateo Rivas no era solo una historia de éxito personal, era un testimonio de cómo la persistencia, el trabajo duro y un poco de fe podían transformar vidas, no solo la suya, sino también a de cientos de jóvenes que ahora tenían la oportunidad de cambiar el mundo. Y para él, ese era el mayor logro de todos.
En su oficina en Tesla, Mateo observaba un holograma que flotaba frente a él, un diseño tridimensional de la nueva generación de su sistema de carga inalámbrica, ahora optimizado para ser instalado en ciudades enteras. Este proyecto, bautizado como Red Global de Energía Inalámbrica, era el desafío más ambicioso que había enfrentado hasta el momento. No se trataba solo de cargar dispositivos personales o vehículos eléctricos, el objetivo era transformar la forma en que el mundo accedía a la energía. El plan consistía en instalar nodos de transmisión de energía en puntos estratégicos de las ciudades. Estos nodos, basados en el diseño original de Mateo, permitirían que hogares, empresas y vehículos eléctricos recibieran energía inalámbrica de forma segura, constante y sostenible. Esto eliminaría la necesidad de redes eléctricas tradicionales en muchas áreas, reduciendo los costos de infraestructura y el impacto ambiental. Pero el proyecto no estaba exento de desafíos. Algunos escépticos cuestionaban la viabilidad técnica a gran escala, mientras que otros levantaban preocupaciones sobre la seguridad y el impacto en la salud. Mateo sabía que enfrentarse a estas dudas era inevitable, pero también sabía que tenía las respuestas. Durante años, él y su equipo habían trabajado para perfeccionar el sistema, superando cada obstáculo que se interponía en su camino. Elon Musk entró en la sala de reuniones mientras Mateo explicaba los detalles del proyecto a un grupo de inversores y líderes gubernamentales de varios países. Musk, con su estilo característicamente relajado, tomó asiento y escuchó atentamente. Cuando Mateo terminó, Elon se inclinó hacia adelante y dijo: «Este proyecto podría cambiarlo todo, pero necesitamos una prueba que no deje dudas, algo tan impactante que nadie pueda ignorarlo». Mateo asintió. Había pensado en esto durante meses. Planeamos implementar la primera red en Ciudad de México. Es una ciudad con alta densidad de población y un sistema eléctrico que enfrenta constantes desafíos. Si podemos demostrar que la tecnología funciona ahí, podemos replicarla en cualquier lugar del mundo. Uno de los inversores levantó la mano. Ciudad de México es un reto monumental. ¿Qué pasa si algo sale mal? El costo de una falla sería catastrófico. Mateo lo miró con confianza. Hemos simulado cada posible escenario. Estamos listos, y si algo sale mal, estaremos ahí para solucionarlo. Este es el momento de arriesgarse por un futuro mejor. Elon sonrió ligeramente. Ese es el espíritu. Hagámoslo. Los meses siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Mateo se trasladó temporalmente a Ciudad de México, donde supervisó personalmente la instalación de los nodos de energía en toda la ciudad. Trabajó mano a mano con ingenieros locales, explicando cada detalle técnico y asegurándose de que cada componente cumpliera con los más altos estándares. La implementación no estuvo exenta de complicaciones. Durante una de las pruebas iniciales, uno de los nodos principales falló, causando un apagón temporal en un sector de la ciudad. Los titulares de los periódicos no tardaron en criticar el proyecto, calificándolo de un experimento arriesgado con consecuencias impredecibles. Mateo, aunque agotado, enfrentó la tormenta mediática con calma. En una rueda de prensa convocada de urgencia, Mateo explicó el problema y las soluciones que su equipo ya estaba implementando. «Esto no es un fracaso», dijo con firmeza. «Es un paso más hacia el éxito. Aprendemos de cada desafío y estamos más cerca de demostrar que este sistema puede transformar la forma en que el mundo accede a la energía». Su transparencia y determinación comenzaron a ganarse el apoyo del público. Las pruebas continuaron y poco a poco el sistema mostró su verdadera capacidad. Una semana antes de la inauguración oficial, la ciudad se iluminó como nunca antes. Calles enteras comenzaron a recibir energía de los nodos inalámbricos y miles de hogares pudieron desconectarse de la red eléctrica tradicional. El día de la inauguración, una multitud se reunió en el Zócalo de Ciudad de México. Mateo subió al escenario junto a Elon Musk y representantes del gobierno mexicano. Frente a miles de personas y cámaras de todo el mundo, Mateo habló con una mezcla de emoción y orgullo. Hoy no es solo un día para celebrar la tecnología, es un día para celebrar lo que podemos lograr cuando creemos en las ideas, incluso cuando parecen imposibles. Esta red no es solo energía, es esperanza, innovación y un paso hacia un futuro más sostenible para todos. Cuando cortaron la cinta simbólica, la ciudad se llenó de vítores. En ese momento, Ciudad de México se convirtió en la primera urbe del mundo en funcionar casi por completo con energía inalámbrica. Los titulares cambiaron rápidamente y lo que antes eran dudas se transformó en asombro. La red global de energía inalámbrica se expandió rápidamente. Tokio, Johannesburgo, Nueva Delhi y Sao Paulo fueron algunas de las ciudades que adoptaron la tecnología en los años siguientes. Mateo,
Ahora reconocido como una de las mentes más influyentes de su generación, se convirtió en un referente mundial no solo por su innovación, sino por su filosofía de compartir oportunidades con otros. En un evento en Naciones Unidas, donde Mateo fue invitado a hablar sobre el impacto de su tecnología, cerró su discurso con las palabras que ya se habían convertido en su mantra: no dejes que otros definan tu valor. Cree en tu trabajo, en tus ideas y en tu capacidad de cambiar el mundo. Si yo, un estudiante ignorado en una feria científica, pude llegar hasta aquí, tú también puedes. Mateo Rivas había cambiado el mundo. Pero más importante aún, había inspirado a una nueva generación a imaginar, crear y nunca dejar de soñar. 10 años después de la inauguración de la Red Global de Energía Inalámbrica, Mateo Rivas caminaba por el campus de Tesla, ahora un espacio que reflejaba más que la innovación tecnológica, era un centro de colaboración global. Edificios cubiertos de vegetación, laboratorios transparentes que invitaban a la curiosidad y patios llenos de estudiantes, ingenieros y visionarios trabajando juntos. El lugar era un reflejo del mundo que Mateo siempre había soñado, uno donde las ideas no conocían fronteras. Mateo había pasado la última década no solo expandiendo la red energética que inició en Ciudad de México, sino también impulsando un movimiento global hacia la democratización de la tecnología. Su enfoque siempre fue claro: hacer que la innovación estuviera al alcance de todos, sin importar su origen o recursos. El programa Horizontes Abiertos, que él había fundado, ahora operaba en más de 50 países, apoyando a miles de jóvenes cada año. Un día, Mateo recibió una invitación especial. La Universidad Estatal de Nuevo México, donde todo comenzó, quería otorgarle un doctorado honorario por su impacto en el mundo. Al principio dudó en aceptar. No era un hombre que buscara honores, prefería trabajar en silencio. Pero algo en esa invitación lo hizo reflexionar. Regresar al lugar donde había sentido tantas dudas, pero también donde nació su pasión, parecía un cierre apropiado para esa parte de su historia. Cuando llegó al campus, lo recibió una multitud de estudiantes, profesores y antiguos compañeros. Mientras caminaba por los pasillos, ahora decorados con murales que destacaban las contribuciones de antiguos alumnos, Mateo se sintió abrumado por la nostalgia. Allí estaba el viejo auditorio donde presentó su prototipo por primera vez. Recordó la indiferencia de los jueces, pero también recordó el impulso que lo llevó a seguir adelante. Durante la ceremonia, al aceptar su reconocimiento, Mateo habló con sinceridad: cuando era estudiante aquí, soñaba con hacer algo grande, pero a menudo dudaba de mí mismo. Hoy estoy aquí para decirles que no importa cuántas veces fracasen o cuántas personas los ignoren. Cada paso, incluso los más pequeños, los acerca a su destino. Mi historia no es solo mía, es de todos los que alguna vez sintieron que no eran suficientes y decidieron intentarlo de todas formas. Al regresar a California, Mateo se dedicó a consolidar su legado de manera más permanente. Junto a Tesla y otras empresas líderes, estableció el Instituto Rivas para la Innovación Global, un espacio dedicado a la investigación de tecnologías sostenibles y a la formación de jóvenes inventores. El instituto no solo ofrecía recursos tecnológicos, sino también programas enfocados en ética, sostenibilidad y colaboración intercultural. En una reunión con su equipo directivo, uno de sus colaboradores más cercanos, una ingeniera brillante llamada Lie Nguyen, le preguntó: «Mateo, después de todo lo que has logrado, ¿qué sigue para ti?». Mateo sonrió con calma. Había envejecido, pero sus ojos todavía brillaban con la misma pasión de cuando era un joven soñador. «Lo que sigue no es sobre mí, Lie. Es sobre lo que dejamos atrás. Si algo he aprendido, es que las mejores ideas nacen cuando construimos juntos. Mi trabajo es asegurarme de que otros tengan las herramientas para crear el futuro que necesitamos». Esa noche, Mateo escribió un último mensaje en su diario, un hábito que había mantenido desde sus días de estudiante. «Hoy, más que nunca, creo en el poder de una idea. No importa cuán pequeña parezca, no importa cuántas veces sea rechazada. Las ideas son semillas. Mi trabajo siempre fue ser el jardinero que las cultiva. Ahora es el turno de otros de seguir plantando». Años después de la muerte de Mateo Rivas, el impacto de su trabajo seguía siendo evidente. Las ciudades alrededor del mundo eran más limpias, conectadas y sostenibles gracias a la tecnología que él ayudó a desarrollar. Pero más importante aún, el movimiento que él inició continuaba creciendo. El Día Internacional de los Innovadores, establecido en su honor, se celebraba anualmente con eventos que reunían a soñadores de todos los rincones del planeta. En cada charla, en cada proyecto y en cada joven que se atrevía a creer en sí mismo, se sentía la presencia de Mateo.
Su historia, la del estudiante ignorado que se convirtió en una de las mentes más influyentes de su tiempo, era contada como un recordatorio de que no hay límites para lo que una idea puede lograr. Porque, al final, Mateo Rivas no solo cambió la forma en que el mundo accedía a la energía, cambió la forma en que el mundo creía en el poder de las personas para transformar la realidad. Y ese, pensaban muchos, era su mayor legado.